días, siendo las 9:30. Damos inicio al tercer webinar sobre educación financiera titulado Endeudamiento Responsable. Un webinar preparado por la Comisión para el Mercado Financiero en este mes de la educación financiera. En esta oportunidad nos acompañan dos expositores, don Álvaro Yáñez, director de Estadística Financiera de la Comisión para el Mercado Financiero, que nos expondrá sobre las nuevas estadísticas de endeudamiento de los chilenos que posee la Comisión para el Mercado Financiero, y Eric Berwar, jefe del Departamento de Educación Financiera, que nos dará algunos consejos de cómo hacer que el crédito no sea un problema, es decir, un endeudamiento responsable. Antes de partir, les comento que cualquier consulta, comentario lo pueden hacer llegar mediante el chat de este webinar, las cuales compilaremos y las expondremos a nuestros expositores al final de las presentaciones. Así que sin más, partimos nuestra webinar. Álvaro, por favor. Damos la palabra con Álvaro Yáñez. Álvaro, todo tuyo. Perfecto. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a, en el fondo, iniciar la presentación. Quiero partir, en el fondo, destacando que el objetivo de esta presentación es relevar, como decía Francisco, la importancia del endeudamiento responsable y divulgar algunas de las aportaciones que ha desarrollado la CMF a este respecto. La agenda es muy breve, está dividida en 3 tiempos, la presentación de algunos antecedentes generales, de algunas cifras, y un tercer tiempo con algunos comentarios y conclusiones. Me gustaría partir destacando que el enfoque tradicional con el que el supervisor financiero se acerca a la temática del endeudamiento en general tiene que ver con estabilidad financiera. La perspectiva que nosotros vamos a desarrollar en este webinar es un poco distinta, aunque se vincula directamente con ella, y tiene que ver con el de la inclusión financiera, ¿ya? Y en ese mismo ámbito, el endeudamiento también, la inclusión financiera relacionado con el sobreendeudamiento. Quiero partir, esto es un poco de publicidad, pero es un poco el foco de los antecedentes que nosotros vamos a presentar, que tienen que ver con una línea de trabajo que hemos estado desarrollando durante los últimos años, que tiene que ver con el informe de endeudamiento de las personas, que es un informe anual, que presenta una gran cantidad de cifras asociadas al endeudamiento de las personas. Lo estamos en el fondo presentando desde el año 2014 hasta la fecha, y recientemente incorporamos una medición mensual de estos indicadores de endeudamiento en nuestra plataforma de información BES. Dejo abierta la invitación para que ustedes en el fondo consulten nuestra página web, donde van a poder encontrar estas dos herramientas que sin duda tienen una gran cantidad de antecedentes, muy superiores a lo que vamos a poder alcanzar a revisar en estos minutos. Bueno, sin más, pasamos al cuerpo de nuestra presentación y quiero destacar que en lo fundamental hemos en estos últimos años desarrollado 3 indicadores críticos del endeudamiento de las personas. El indicador de deuda, básicamente mide el nivel de endeudamiento de las personas. El indicador de carga financiera, que es un indicador que mide en el fondo la relación entre el servicio mensual de la deuda y el ingreso de las personas, y el indicador de apalancamiento, que muestra una relación entre
entre las obligaciones financieras y los ingresos mensuales, vale decir, el número de ingresos mensuales que un deudor tendría que destinar para saldar completamente sus obligaciones. Sobre la base de estos indicadores críticos, se desarrolla toda una metodología que de alguna manera lo que hace es buscar eh, indicios de vulnerabilidad que pudieran afectar a los hogares y por esa vía también afectar de manera indirecta la estabilidad financiera. Destacar que a diferencia de otras mediciones, el enfoque desarrollado en el fondo es un enfoque en donde los datos que se utilizan son datos de oferta, son datos administrativos, no son datos en el fondo de autodeclarados, no son encuestas, son datos de un alcance censal, vale decir, son millones en el fondo de registros los que se utilizan para determinar estas métricas y que todo el trabajo se hace a nivel de microdatos. Esto es muy relevante porque permite generar aperturas de estos indicadores por un montón de variables, edad, ingreso, región, sexo, y también nos está permitiendo, a partir de los últimos meses, generar en el fondo mediciones de estas variables con una periodicidad muy alta, mucho más alta, en el fondo con la que habitualmente se realizan otro tipo de mediciones del endeudamiento de los hogares. Bueno, entrando ya en materia y mostrándole algunas, en el fondo, de las cifras, tenemos aquí una representación de estos tres indicadores críticos, una evolución que muestra en el fondo los 31 últimos meses para estos tres indicadores. Bueno, lo que uno observa es bastante intuitivo, o sea, durante los últimos meses uno observa un aumento acotado en los indicadores de endeudamiento. La deuda pasa de 1,7, la deuda mediana pasa de 1,7 millones a un poco más de 2 millones. Esto es aproximadamente un 4,5% real. También hay un incremento de un poco más de un punto porcentual en la carga financiera y también se observa en el fondo, en el margen, un aumento acotado del apalancamiento. Probablemente lo que hay detrás de esto es simplemente el reflejo de la situación de estrés económico por la que atraviesa en el fondo el país, y detrás de eso está el comportamiento de variables como el crecimiento de las tasas de interés, las expectativas de crecimiento económico, y por cierto, la inflación. Perdón, ahí sí. En esta segunda lámina presentamos algunos indicadores en el fondo complementarios eh, que sirven de alguna manera para identificar en el fondo segmentos que pudieran ser más vulnerables en el fondo a niveles de endeudamiento por sobre lo normal. En la primera de las gráficas observamos que aproximadamente un 17% de la población, de las personas, presentan
un endeudamiento superior a 50%, es decir, una carga financiera superior al 50%. La segunda gráfica también entrega un antecedente de alguna manera que es complementario y muestra la relación entre las personas que presentan niveles de carga financiera superiores al 50%, relacionándolo con el nivel de ingreso. Lo que uno ve ahí es que en general existe una mayor carga financiera con el nivel de ingreso. Eso es razonable, o sea, es razonable que las personas con mayores ingresos soporten mayores niveles de carga financiera. Eh, destaca quizás, eh, eh, destaca quizás en el fondo la carga financiera que presenta el segmento que está ahí marcado en rojo, en la segunda gráfica, que es el segmento de menor ingreso, en donde hay un porcentaje en el fondo de personas con carga superior al umbral, un poco, entre comillas, desalineado con el resto de los segmentos. La tercera gráfica, que también se vincula a lo mismo, población que tiene en el fondo cargas financieras superiores al umbral de referencia del 50%, lo que uno observa es que los mayores porcentajes de población con carga superior al umbral se sitúan entre los 35 y los 45 años. Y eso también es bastante esperable y bastante normal. Entre los 35 y los 45 años, en el fondo, bueno, se vincula a algo que la economía llama el ciclo vital. Es el momento en que las personas, en el fondo, tienden en forma normal a adquirir bienes de consumo durable y por lo tanto a formar familia y por lo tanto, en el fondo, uno tendería a esperar que durante ese periodo, entre los 35 y los 45 años, las personas tengan mayores niveles de carga financiera. Otras cifras en el fondo que sirven para identificar segmentos de población que pudieran tener en el fondo o pudieran ser más vulnerables ante eventos de estrés económico, ante situaciones de sobreendeudamiento, es la morosidad. Bueno, en esta gráfica, en esta slide, la gráfica de la izquierda muestra que existe una relación entre la deuda impaga y el nivel de ingreso de las personas, observándose que la proporción de deuda impaga tiende a disminuir con el nivel de ingreso de las personas. Por lo tanto, si uno tuviera que poner el foco en un segmento para analizar su vulnerabilidad, para desarrollar en el fondo políticas eh, eh, en materia de inclusión, de endeudamiento responsable, un segmento que a uno debería preocuparle es la población de más bajos ingresos porque es la que presenta en el fondo un mayor porcentaje de deuda impaga. Análogamente, la gráfica del lado derecho muestra una relación entre la deuda impaga y la edad. Y lo que uno observa es que los mayores porcentajes de deuda impaga se presentan en los extremos, en las colas de la distribución. O sea, son los segmentos de menor edad, los de inferiores a 25 años, y los segmentos de mayor edad, mayores de 80 años, los que presentan en el fondo las mayores tasas de impagos. No obstante, hay una segunda, en el fondo, curva en esa gráfica,
que tiene que ver un poco con la racionalidad económica. Esos mismos segmentos que presentan una mayor, en el fondo, morosidad, son también los segmentos, en el fondo, con menor apalancamiento, ¿ya? Eso significa que, en el fondo, de alguna manera, hay una suerte de compensación o de asignación, en el fondo, racional del crédito. ¿Mm? Quiero, de alguna manera, terminar, en el fondo, estos antecedentes recalcando cuatro cosas que me parecen, en el fondo, que son las más relevantes. El endeudamiento es el endeudamiento de las personas, no es algo negativo, ¿ya? El endeudamiento, un mayor y un mejor acceso al crédito le permite a las personas y a los hogares absorber descalces temporales entre los ingresos y los gastos. El mercado de capitales permite a las personas, en el fondo, acceder a bienes de consumo durable, y por esa vía incrementar su bienestar, sin lugar a dudas. No obstante, niveles de endeudamiento elevado pueden la capacidad, tienen y tienen la capacidad de afectar a los hogares en su capacidad de cumplir con los compromisos financieros, en su capacidad de hacerlos más vulnerables frente a shocks externos, frente a shocks agregados. Hogares sobreendeudados son más susceptibles, en términos de bienestar, a situaciones de desempleo, a efectos provocados por la inflación. Por lo tanto, se requiere un balance. Y finalmente este efecto sobre los hogares tiene también, por cierto, un efecto sobre la estabilidad financiera. En la medida que los hogares no son susceptibles o tienen grandes impactos por estos shocks agregados, bueno, y se compromete, en el fondo, la capacidad de pago de los hogares, bueno, hay también un efecto sobre el sistema financiero. En tercer lugar, una pieza clave, una pieza clave, en el fondo, para administrar, en el fondo, esta ecuación, estos beneficios, del endeudamiento y estos riesgos que enfrenta, que significa el sobreendeudamiento, es precisamente la información. La información es una pieza clave que beneficia al supervisor financiero, que beneficia a los supervisados, a las instituciones que otorgan financiamiento y, por cierto, que beneficia a los usuarios de servicios financieros. En efecto, o sea, una mejor información contribuye a que las personas, a que los hogares y, por cierto, las empresas puedan evitar el sobreendeudamiento. Una mejor información también es una herramienta para que las personas, los hogares, puedan conseguir y lograr en el mercado mejores condiciones de acceso. Cuando existe mejor información, cuando existe información positiva, cuando existen historiales de crédito, las personas pueden, en el fondo, negociar condiciones de tasa, pueden negociar condiciones de plazo, pueden, en el fondo, lograr una mayor movilidad dentro del sistema financiero y mejorar de esa manera, en el fondo, su endeudamiento y la contribución del endeudamiento al bienestar de los hogares. Por último, la mejor información también ayuda a las instituciones financieras. En la medida que las instituciones financieras tienen mejor información, se evitan los problemas derivados de la selección adversa, permite a las instituciones, en el fondo,
asignar tasas en función del riesgo efectivo de las personas. Finalmente, en el punto 4 de esta slide, simplemente destacar que de acuerdo a este enfoque, son objeto en el fondo de preocupación o de monitoreo especial, diría yo, aquellos grupos de deudores que presentan cargas financieras elevadas. Nosotros tradicionalmente, en, en forma arbitraria quizás, pero es algo que es bastante común en la literatura, consideramos cargas elevadas, aquellas que sobrepasan el 50%. También son eh, eh, susceptibles de un monitoreo especial los deudores de menores ingresos, los deudores que están en los extremos de la distribución etaria, vale decir, los deudores más jóvenes y los deudores de mayor edad, porque presentan las mayores tasas de morosidad. ¿Mm? Bueno, básicamente esa es esta presentación que, como dije en un principio, tiene como motivo invitarlos a revisar en el fondo estas herramientas que presentamos, el informe anual de endeudamiento y la nueva información mensual con indicadores de carga, deuda y apalancamiento en nuestra plataforma de información PES. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Muy claro, muy interesante lo que nos muestra la información que dispone la CMF para la ciudadanía, para los investigadores, los asesores de política. Así que muy agradecido. Continuamos con Eric. Eric, ¿está por ahí? Sí. Sí. Perfecto. Eric nos presentará la segunda presentación, endeudamiento responsable. Lo dejo con Eric. Muchas gracias. Cuéntenme, ¿se está viendo bien la presentación? Sí, perfecto, Eric. Todo bien. Muchas gracias. Muy buenos días. Siguiendo con esta segunda presentación, voy a hablar de endeudamiento responsable, ligándolo un poco con las cifras que nos entregó Álvaro. Ups, a ver, denme un... Te fuiste negro ahí. Me fui... Sí, a ver... Parece que era porque estaba en la última. Sí, efectivamente. Voy a revisar primero un tema de qué es la deuda o cómo lo entendemos. Esta presentación está pensada en público muy general. Entonces, primero algunos antecedentes básicos, después qué tenemos que revisar antes de endeudarnos, después revisar este concepto que ya nos presentó Álvaro, que es el sobreendeudamiento, y después unas recomendaciones generales, ¿ya? Entonces, primero, ¿qué es la deuda? ¿Qué es endeudarse? ¿Ya? Cuando uno se endeuda, uno pide algo, dinero, ¿cierto?, que uno no posee, ¿ya? Y por tanto, entonces uno tiene que entregarlo después o se compromete a devolverlo en ciertas condiciones, ¿ya? Y esas condiciones tienen que ver con alguna tasa de interés, en algunos plazos que se definan, ¿ya? Y es súper importante tener claro que esto es un negocio y por lo tanto no es gratuito. ¿Qué es lo que ganan la persona que presta el dinero? Bueno, gana generalmente intereses y dependiendo del contrato, ¿cierto? También pueden haber comisiones y algunos otros gastos incluidos. En general, la tasa de interés, ¿cierto?, que es el valor del dinero, es lo principal que uno toma en cuenta cuando se endeuda, ¿ya? Y estas tasas tienen que ver, a la tasa que uno puede acceder, tienen mucho que ver con el tipo de crédito, si es de consumo, si es un crédito hipotecario, las garantías que hay detrás, los montos y plazos, ¿ya? Todo eso afecta. Y es importante saber que las instituciones que ofertan crédito tienen un límite de tasa de interés, esto es lo que se llama la tasa máxima convencional, ¿ya? Es un techo que la ley pone respecto de cuánto es lo que pueden cobrar. Por ejemplo, cuando uno se endeuda
en una tarjeta de crédito y la deja sin pagar, esa tasa que se denomina revolving está cercana siempre a la TMC. Por eso que yo siempre le aconsejo a la gente que ojalá pague el monto facturado. Y esa tasa está cercano al 35% anual, para que se hagan una idea más o menos de cuál es la TMC. La TMC es mucho más compleja y tiene que ver con monedas, si en peso, en UF, y montos también está tramificada. O sea, hay tramos dependiendo de la cantidad de dinero que uno pida. Pero es importante que tengan el concepto que hay un límite a lo que me pueden cobrar en un crédito, y ese límite es la TMC. Ahora, cuando yo voy a solicitar o estoy pensando en pedir un crédito o endeudarme, es importante hacerse primero estas preguntas. Si uno realmente lo quiere o lo necesita, ¿ya? Y aquí está el concepto de necesidad versus deseo, ¿ya? Entonces, lo primero, y esto está muy ligado con hacer un presupuesto, es que uno tiene que jerarquizar las cosas. A ver, esto es algo necesario, es para un bien durable, es por una emergencia y la verdad no tengo otra alternativa y por lo tanto necesito endeudarme. O, mira, sabes que me encantaría irme de vacaciones a tal parte y podría endeudarme para hacer eso. Entonces, hay que enfocarse en las cosas más urgentes y que sean, ojalá, necesidades y no compras impulsivas. Y por lo tanto, tengo que ver si es que esto se adapta a mi planificación. Y luego, si veo que puedo esperar un tiempo y ahorrar para hacer esa compra, ¿ya? O inversión, porque si es que lo ahorro, ¿cierto? Me va a salir mucho más barato. A veces uno no puede ahorrar. O sea, si yo estoy pensando en la compra de un bien inmueble, por ejemplo, donde el monto es muy grande y nunca voy a tener el dinero efectivo para comprarlo, entonces es razonable pensar que me endeude, ¿ya? Pero si es, por ejemplo, para unas vacaciones, puedo planificarme y puedo decir, mira, de aquí a tantos meses más voy a juntar el dinero para poder irme de vacaciones en el verano. Entonces, es importante que uno haga ese ejercicio. Lo otro es que si yo voy a hacer una inversión, es importante saber y hacer todo el análisis de que efectivamente, si es que yo me endeudo para hacer una inversión, yo pueda, con lo que genere esa inversión, pagar el crédito, ¿ya? Y eso significa hacer un análisis del negocio que yo pienso hacer. Y en estos análisis, muchas veces, sobre todo los emprendedores, dejan afuera algunos gastos. Ellos no cobran, por ejemplo, cuál sería su salario, etcétera. Entonces, al final del día, cuando ya se endeudaron, ven que los números no les dan. Entonces, es importante hacer un buen análisis del negocio que piensan hacer al principio y ver si es que da o no da para endeudarse. Esto ya se los había dicho. Y esto es lo otro, que, a ver, cuando uno invierte en o sea, se endeuda para una inversión, generalmente eso da frutos, ¿ya? Si es un bien inmueble, ese bien, por ejemplo, se va valorizando, etcétera, queda. Pero si yo me endeudo para comprar cosas que son un gasto, comida, por ejemplo, eh, no me queda nada, ¿ya? De esa compra o de ese endeudamiento. Entonces, mucho ojo que si se van a endeudar, obviamente hay situaciones que uno comprende que son, sobre todo si es que son emergencias, temas de salud, y no hay otra alternativa, y uno está en la premura, uno puede endeudarse, ¿ya? Y eso obviamente no va a ser una inversión, pero la idea es que en general, si es que yo lo voy a estimar y no es una emergencia, no me endeude para hacer cosas que en realidad sean gastos, sino que ojalá prefiera endeudarme para hacer inversiones. Y una cosa súper importante, las deudas traen consecuencias. A veces nos presentan la deuda y es tan fácil tomarla
como si fuera algo súper sencillo y que no pasara nada con esa deuda. Pero endeudarse tiene riesgos y trae responsabilidades, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tengo que hacer un análisis y pensarlo antes de hacerlo, ¿ya? Uno tiene que pagar después lo que se comprometió en las condiciones que firmó el contrato, ¿ya? Y esto lo tengo que agregar a mi presupuesto. Es súper importante que si yo tengo mi presupuesto mensual, si yo me endeudo, tengo que colocar la cuota y los gastos que están metidos del crédito en mi presupuesto para que después no me gaste el dinero y no llegue a fin de mes sin poder pagar, ¿ya? Entonces hay que ajustar el presupuesto y cada vez que me endeude, entonces me voy a tener que empezar a apretar un poco más el cinturón. O sea, tiene consecuencias. Eso es lo importante que tienen que saber. Ahora, uno puede con las plataformas digitales hacer en general estos pagos por las plataformas de los bancos o de la institución que me hizo el préstamo, ¿ya? Se sugiere, ojalá, utilizar esas plataformas por temas de seguridad, pero si no, uno puede todavía ir a las sucursales y hacer los pagos de los créditos, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa cuando no puedo cumplir? Existen diferentes tipos de sanciones, ¿ya? Existe toda la parte moral y una parte interna que uno dice, pucha, no pude cumplir, ¿ya? Y después también existe la parte de los pares que pueden decir, oye, pero mira, esta persona es mal pagadora, después no, cuando uno pide prestado, chuta, saben que uno no paga siempre y al final eso queda en la reputación de la persona. Pero también lo más importante quizás son que, a ver, cuando uno empieza a caer en mora, o sea, que no pudo pagar en los plazos que estaba estipulado, eso significa que al final del día yo voy a incurrir en mayores gastos, porque cuando no pago a tiempo, existe algo que se llaman intereses moratorios, ¿ya? Por la parte que yo me atrasé en pagar, tengo que pagar intereses más altos que los intereses que estaban pactados en un pago normal, ¿ya? Y eso está generalmente definido en los contratos que uno firma. Entonces, ojo, con eso. Ahora, si yo me atraso mucho más, esto puede traer más consecuencias. Existen algunos contratos en que se puede acelerar el pago de toda la deuda. O sea, mi acreedor, la persona que me prestó el dinero, puede decidir, ¿sabes qué? Te voy a cobrar todo el crédito, ¿ya? Obviamente esto tiene que estar definido en el contrato, pero existen contratos en que esa cláusula está. Y a veces la misma institución o el acreedor decide, ¿saben qué? Esta persona ya no me ha pagado, no sé, 2, 3 meses, lo voy a tirar a cobranza judicial. Y ahí también los costos son mayores, ¿ya? Me pueden embargar, y si hay garantías asociadas al crédito, entonces me pueden quitar esas garantías. Entonces, no es negocio endeudarse en realidad y no pagar. Y no significa no pagar cuando a mí se me ocurra, sino que pagar a tiempo en las condiciones que uno estableció el contrato, ¿ya? Eh, en general, los contratos de créditos tienen algo que se llama un pagaré, ¿ya? Y ese es un documento legal donde uno se compromete, ¿cierto?, a hacer el pago en ciertas condiciones, ¿ya? ¿Y por qué los acreedores nos piden en general firmar un pagaré? Porque el pagaré en tribunales permite hacer un juicio mucho más expedito, ¿ya? Entonces, es una forma que la persona que me presta el dinero se protege. Entonces, generalmente cuando uno se endeuda, le van a hacer firmar un pagaré. Ahora, cuando uno va a contratar, hizo ya todo el análisis, necesita endeudarse, ¿qué es lo que les aconsejo yo? Lo primero, coticen, ¿ya? Vale mucho la pena ir por lo menos a 3 instituciones financieras, ¿ya? Y no solamente mirar la tasa de interés, sino que miren la CAE, que se llama costo anual equivalente, ¿ya? Y esto considera más costos que solamente la tasa de interés. Cuando uno toma un crédito, estos créditos generalmente tienen seguros asociados, algunas comisiones, tasaciones, etcétera. Entonces, dependiendo del tipo de crédito. Entonces, si es que uno realmente quiere comparar, es mucho mejor o mirar la CAE o
algo que se llama costo total del crédito, que es cuánto uno termina pagando al final del crédito, ¿ya? Entonces los invito a que coticen en varias instituciones, vean su abanico de posibilidades y para definir, comparen la CAE, ¿ya? Y si tienen dudas, siempre consulten antes de firmar el contrato, ¿ya? Cuando uno ya firma, uno se tiene que someter a esas condiciones y uno obviamente puede salirse. Existe el derecho al prepago de un crédito. Entonces uno siempre puede terminar un crédito, pero ese derecho generalmente tiene asociado una comisión de prepago. Entonces no es gratuito llegar, firmar, después leer y decir, ah, no me convenía. No, voy a tener que pagar seguramente una comisión y solamente por no haber leído bien o haberme quedado con una duda. Entonces, nunca firmen si es que tienen una duda. Pregunten primero. Y lo que decía Álvaro, ¿los créditos son buenos o son malos? Los créditos en realidad nos permiten lograr algunas cosas que de otra manera no podríamos hacer. Si uno se quiere comprar una casa, si uno se quiere comprar a veces un auto, uno no posee el dinero en efectivo para realizar esto, generalmente, ¿ya? Puede haber un porcentaje de la población que sí lo tenga, pero lo normal es que uno no tenga ese dinero, ¿ya? Si uno es ordenado, entonces uno puede hacer pagos mensuales endeudándose y lograr tener estos bienes que me permiten una mejora en mi bienestar. Entonces, el problema está cuando uno se sobreendeuda, ¿ya? Cuando uno tiene tal nivel de apalancamiento, ¿cierto? O carga financiera en que la mayoría del dinero se va a pagar solamente deudas. Y para caer en el sobreendeudamiento, uno tiene que ser ordenado y seguir, ¿cierto? Un presupuesto mensual. Parece de perogrullo, pero esto de no gastar más de lo que de los ingresos que uno tiene, a veces no es sencillo, sobre todo en una sociedad en que eh, vemos que el consumo es algo muy importante y por el tema de publicidad se nos promociona que tengamos bienes, y para eso obviamente nadie eh, tiene un ingreso tan grande como para poder tener todas las cosas que uno quisiera. Y por eso entonces es importante hacer este presupuesto donde uno jerarquiza qué son necesidades, cuáles son los deseos, y uno coloca los ingresos versus los gastos que tiene. Entonces así uno puede ver, chuta, en realidad lo que debería hacer es bajar, por ejemplo, la salida al cine, los cafecitos, esos gastos hormigas pequeños que uno dice, ah, pues si me voy a tomar un helado, si, no me va a hacer nada, pero cuando uno toma un helado, un café, una bebida todos los días, chuta, eso al final de mes suma, ¿ya? Entonces, si uno tiene dificultades para pagar sus deudas o simplemente ya no puede hacerlo a fin de mes, eso es estar sobreendeudado, ¿ya? Y cómo uno puede entonces no llegar a esos límites es hacer el presupuesto y cumplirlo, entender que uno tiene obligaciones, respetar el destino del crédito. Esto es típico que a veces uno pide un crédito para alguna cosa y después dice, ah, no, pero es que esta plata la voy a usar también para esta otra. O sea, si yo lo pedí para eso, úsenlo para eso, porque después van a necesitar hacer lo que querían hacer cuando pidieron el crédito y ya se van a haber gastado el dinero. Entonces, es importante hacer eso. ¿Cómo uno se puede dar, o si uno ya se da cuenta que le está costando mucho llegar a fin de mes, es importante hacer un análisis y anticiparse y calcular si es que uno recortando, ¿cierto?, algunos gastos puede mejorar. Y por último, entonces, reorganizar o refundir las deudas. Existen varias alternativas. A veces uno puede hacer una consolidación de deudas, pescar todas las deudas que uno tiene y ir a diferentes instituciones financieras y decirles, ¿sabes qué? Quiero tener todas las deudas contigo. Tengo todos estos créditos y ellos les van a ofrecer un nuevo crédito con otras condiciones, pero generalmente uno pacta ciertos plazos donde uno realmente pueda pagar y en que la cuota sea más baja para poder ir pagando y ajustarse. Esto no significa que esto no sea difícil ni doloroso, porque esto va a significar
apretarse el cinturón, ¿ya? Pero si uno quiere en realidad tener una tranquilidad a fin de mes, es importante hacerlo, ¿ya? O sea, hay que vivir con el nivel de ingresos que uno tiene. Y aquí les presento como una escala así de desde gente que tiene capacidad de ahorro a la gente que no alcanza en realidad a pagar ni los gastos de vivienda o servicios básicos. Entonces ahí existe una escala bastante grande de diferentes etapas de lo que estar desde una posibilidad de ahorrar hasta estar tan endeudado que uno no puede pagar ni siquiera los servicios básicos. Como les decía, es importante hacer este ejercicio del presupuesto, pero mucho más importante es que esto sea un hábito, ¿ya? Y hacerlo todos los meses. Y cuando uno tiene problemas o empieza a detectar, no hacer como, no esconder la cabeza, no decir, ah, ya esto, o sea, ya lo detecté, por lo tanto uno tiene que tomar acciones para poder corregirlo, ¿ya? Y si uno no toma las acciones, generalmente estos problemas crecen y se hacen peores. Entonces, apenas uno los detecte, tiene que empezar a tomar las acciones correctivas. Esto no significa que hay que mantener la calma, o sea, no se va a acabar el mundo, pero uno tiene que empezar a ver cuáles gastos puede cortar, uno puede ver si es que puede reorganizar su endeudamiento, si es que lo puede consolidar o no, dependiendo del nivel de sobreendeudamiento que uno tenga. Y cuando uno haga un presupuesto, lo importante es que este presupuesto sea real, no diga, ah, ya, no voy a gastar de aquí a 10 meses más. O sea, es imposible. Si uno viene gastando, uno tiene un tren de vida, un nivel de gasto, es imposible disminuirlo a cero. Entonces, cuando uno quiere salir del sobreendeudamiento, es importante que ustedes hagan un nuevo presupuesto, vean cuánto es lo que puedan pagar, pero que esto sea realista para que efectivamente uno pueda salir en algún tiempo. Esto no es de la noche a la mañana, generalmente esto se demora meses, a veces años, en lograr salir de la situación en que uno estaba si es que el sobreendeudamiento era muy grave, ¿ya? Pero sí se puede hacer. Y uno también puede tomar la asesoría de algunas instituciones. La Superir, por ejemplo, que es la Superintendencia de Reemprendimiento, ofrece también ayudas cuando el sobreendeudamiento es demasiado alto. Y si uno logró salir, es importante que mantengan esas prácticas en el tiempo, ¿ya? La mejor manera de vivir tranquilo es tener un presupuesto y gastando menos de los ingresos que uno tiene, para ojalá poder inclusive ahorrar o invertir. Por último, solamente decirles que la deuda, como ya dijeron, es una herramienta que nos puede ayudar a crecer, a tener un mejor nivel de vida, ¿ya? Esto tiene costo y por lo tanto cuando uno se endeuda hay que analizarlo, ¿ya? No es llegar y endeudarse. Si uno es riguroso y constante en la planificación, uno puede endeudarse y mantenerlo a raya. Pero lo importante ahí son estas cosas que coloqué en negritas. Tener una planificación y ser constante y riguroso. Si yo tengo una planificación y la cumplo un mes sí, otro no, o sea, es como si no la tuviera, ¿ya? Y las malas decisiones, ¿cierto? Sí nos pueden perjudicar. Y esa es la presentación desde el punto de vista, ¿cierto?, de finanzas personales, que era esta otra visión que yo quería darles respecto al endeudamiento. Muchas gracias, Eric, por tu presentación. Muy buenos consejos, claros, concisos, precisos para la gente, pero le haya sido de gran utilidad a todos los presentes. Estimados, tengo muchas consultas que han llegado, la traté de compilar, pero por problema de tiempo voy a hacer una gran pregunta para cada uno y una pregunta general para poder cerrar este webinar. Me enfoco en Álvaro. Álvaro,
tú hablas que los altos niveles de morosidad se ven en la gente de menores recursos, ¿cierto? Que es una caída, cae la cantidad de morosidad mientras más recursos tienen las personas. Nos preguntan, y se repitió varias veces la pregunta, ¿no será consecuencia de que a esas personas de menos recursos se les cobra más caro por el crédito y es por eso que no pueden pagar y caen en morosidad? ¿O es al revés? Queda como la media abierta la... Bueno, es probable que son varias las situaciones, los fenómenos que están de por medio. Las personas de menores ingresos tienen también en el fondo, tienden a tener situaciones de ingresos también más volátiles y son más susceptibles en el fondo a shock de empleo. Cuando una persona en el fondo de bajos ingresos en el fondo pierde su trabajo en el fondo, habitualmente no tiene ahorros que les permitan en el fondo cubrir en el fondo esa brecha de ingresos. Eso también es por una parte. Efectivamente, las personas de menor ingreso, por factores de riesgo, también tienen asociadas mayores tasas de interés. Las personas de menores ingresos también tienden a verse, por su tipo de contrato de trabajo, más afectadas por temas de inflación. O sea, yo creo que es un tema, en el fondo, multifactorial. Perfecto, clarísimo. Solo una aclaración para los que me escribieron. La cifra que tú mostraste incluye solo bancos, incluye cooperativas. ¿Qué está incluyendo esos números que tú entregaste? Perfecto, sí. Bueno, las cifras básicamente incluyen el endeudamiento en bancos, sociedades de apoyo al giro, emisores de tarjetas de crédito no bancaria, cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF. Bueno, son básicamente, yo diría que más del 95% del crédito otorgado por estas entidades, y también mutuarias, agentes administradores de mutuo hipotecario endosables. Ese es como el universo. Y eso, bueno, esa pregunta es muy interesante porque no es el 100% en el fondo de las obligaciones, y ahí hay un desafío para el mercado de capitales, un desafío para el regulador, para el ejecutivo, para el supervisor financiero, que es mejorar en el fondo la calidad de la información. Y destaco con esto en el fondo algo respecto a lo cual existe hoy día consenso entre la autoridad económica: la importancia de contar con un registro consolidado de deuda. En la medida que eso no sea posible, estos indicadores solamente nos van a entregar señales parciales del endeudamiento de los hogares. Perfecto, interesante. Hay que estar atento a esta ley que nos va a salir sobre el registro consolidado de deuda, que va a ser muy interesante tanto para el sistema como para las personas. Muchas gracias, Álvaro. Eric, tú tocaste en varias ocasiones el tema de las tarjetas de crédito y comentaste que hay dos cosas. Algo que comentaste que decías que es importante pagar el facturado de la operación de la tarjeta de crédito misma, pero mucha gente no tiene la posibilidad de pagar el facturado, porque ya entró en esa bicicleta, en ese loop, y solo paga el mínimo, entendiendo que el mínimo lo único que te evita es caer en boletín comercial. Pero ¿qué pasa con el diferencial entre el facturado y lo que pagaste? ¿Qué pasa con esa plata? ¿Quién la paga? ¿Qué pasa con los comercios? ¿Qué pasa con esos recursos dando vuelta ahí? Excelente pregunta. A ver, una de las formas más caras de endeudarse, y por eso el consejo de si es que pueden, ojalá pagar el facturado, es el revolving, justamente la situación que pasa cuando no pago el monto facturado, caigo, ¿cierto? Por el monto de dinero que no pagué, la diferencia entre lo que pagué y el monto facturado, eso nos cobran un interés que está cercano a la TMC. Y esos intereses entonces después sigue la misma deuda, pero aumenta la deuda porque me cobran generalmente estos otros intereses. Y al mes siguiente, entonces voy a ver que si bien pagué, pero pagué un mínimo, que
dependiendo, ¿cierto?, de las condiciones o de la promoción que tenga la institución con que tengo la tarjeta, a veces el mínimo que me están dejando pagar ni siquiera paga los intereses de la deuda. Entonces, es súper importante que vean, revisen eso. O sea, si yo pago solamente el mínimo, mi deuda, como dices tú, claro, no voy a caer en el boletín, pero mi deuda va a ir aumentando. Entonces, tengo que hacer el análisis de, chuta, quizás sea más conveniente tomar un crédito de consumo donde la tasa de interés va a ser más baja respecto a la TMC, respecto a este revolving, y con eso lograr ponerme al día. Y obviamente esto va a significar que voy a tener que empezar a disminuir mi tren de gasto para poder pagar esa cuota del crédito de consumo. No sacamos nada con sacar este crédito de consumo y hacer o esconder la cabeza bajo la tierra como un avestruz y seguir consumiendo como si tuviera los ingresos para poder hacerlo. Entonces, esto significa hacer una planeación, pero es lógico buscar una alternativa para ponerse al día y donde pague, obviamente, una tasa que sea menor a la del revolving. Clarísimo. Entonces, y eso queda como una bola de nieve, que la gente le empieza a aumentar su nivel de deuda fuertemente en Y 6 meses, ya está muy grande, ¿no? sí, pues ya existe esto que después le llaman el bicicleteo, ¿cierto? Que la gente se endeuda en una parte para pagar la otra deuda y toma deudas para pagar deudas. Y al final del día, entonces, esto crece en una espiral de manera muy rápida. Entonces, es importante pararlo a tiempo, cuando todavía la bola de nieve es chiquitita, si no, nos pasa por encima. Muy buen consejo el renegociar tu deuda con un crédito comercial de consumo, perdón, que es mucho más económico. Nos saltó otra pregunta, que no lo tocaste, pero la gente lo conoce, y tú hablaste de la publicidad. El tema de las compras en cuota, sin interés o en cuota, mucha gente lo entiende como un beneficio, como una buena forma de adquirir un producto en que tu carga se prorratea en mucho tiempo. Pero la pregunta del experto a ti, ¿esto es recomendable para todo tipo de bien? ¿Solo bienes duraderos? Voy al supermercado y lo compro en cuota. ¿En qué tipo de bienes es recomendable esta compra en cuota? 3, 5, 6, 12 cuotas precio contado, o a veces con interés. En general, y yo ahí lo veo desde el punto de vista personal, yo no soy una persona, o sea, yo me obligo a ser ordenado, ¿ya? Y yo, por lo tanto, pienso que toda la gente de por sí no es ordenada, ¿ya? Partiendo por ahí. Entonces, para mí me resulta mucho más fácil que compre en cuotas de precio contado cosas que sean duraderas, pero las demás cosas, tratar de pagarlas siempre asumiendo que tengo que pagarlas a fin de mes. De otra manera, uno como va, este pago, ¿cierto? Lo va colocando a través del tiempo. Si uno comprara todo en cuotas, de repente va a llegar un momento en que no sé qué estoy pagando. Y si la persona de verdad que no es ordenada, puede ser que gran parte de lo que esté pagando sean compras en cuotas. Y otro punto muy importante es que estas cuotas en precio contado dejan de ser cuotas precio contado cuando no pago el facturado. Entonces, si yo pago el mínimo y tenía cuotas o me quedé con la idea de que compré algo en 3 cuotas precio contado, eh, eso no va a ser así si es que yo no pago las cuotas que me comprometí a pagar. Entonces, ojo, porque la gente piensa y se queda con esa idea, no, pero si esto yo lo compré a precio contado. O sea, siempre y cuando sigas pagándolo, ¿ya? Y cubra esas cuotas. Si no, empiezas a pagar intereses por aquello. Mientras te escuchaba, se me ocurría que muchas personas pueden comprar cosas en cuota, que la periodicidad de la compra tiende a ser más seguido que las cuotas. Me explico. Si voy al supermercado y compro la compra de mes en 3 cuotas, al siguiente mes lo compro en 3 cuotas, al tercer mes estoy pagando la cuota, estoy comprando todo de una. Entonces yo deduzco que yo debería comprar todo lo que es mensual al contado, por llamarlo de alguna forma, y lo que es, por ejemplo, unas vacaciones, que la gente que puede tomar vacaciones una vez al año, hasta un máximo 12 meses, porque si ya te pagas las 13, se te van a juntar 2 cuotas. Me explico bien, ¿no? Sí, Eso, esa es una buena regla de sentido común. O sea, las
las cosas, endeudarse en la periodicidad más o menos del uso que vaya a hacer de ella. Perfecto, muchas gracias, Eric. Y la última pregunta, porque ya estamos justo de tiempo, para ambos. Una pregunta que nos preguntaron harto. La educación financiera, la educación financiera, la educación financiera. ¿Qué rol cumple acá? ¿Qué tan relevante es la educación financiera que nos entrega algunos colegios, que la que entregan las mismas instituciones financieras? Álvaro hablaba de que la información que que la CMF reporta es una condición de oferta, que la institución reporta a la CMF. Pero eso también está influenciado por las mismas campañas de educación financiera que hace el banco o las instituciones. Entonces, ¿qué rol cumple en el endeudamiento responsable la educación financiera para ustedes? Se las dejo ahí. Parto yo. A ver, algunos antecedentes generales son que las mediciones, en general las mediciones sobre el nivel de educación financiera del país, no son muy favorables, ¿ya? Estamos en el fondo como país, hay varias mediciones, hay mediciones hechas por la CAF, están las mediciones PISA y otras que, bueno, bueno, probablemente Eric conoce mejor que yo y Francisco también, pero de alguna manera nos dice que estamos al debe. ¿Y eso qué significa? Que las personas en general no son capaces de manejar conceptos básicos, piezas de información básicas para tomar decisiones respecto a su endeudamiento. Conceptos como por ejemplo el de tasa de interés. Eso de alguna manera significa que tenemos que generar esfuerzos para llevar estos conocimientos a la población, particularmente a la población en etapa escolar. Cuando las personas no conocen o no pueden manejar estas operaciones, en el fondo, aritméticas básicas, no son capaces de desarrollar conductas completamente racionales. Una persona que no entiende el concepto de tasa de interés no va a ser capaz de realizar comportamientos de búsqueda, ¿ya? El comportamiento de búsqueda aquí tiene que ver con encontrar el crédito que mejor se acomoda a mis necesidades en términos de ingreso, en términos de plazo. Una persona que no tiene información tampoco va a estar en condiciones de aprovechar oportunidades que da el mercado. Por ejemplo, yo podría tener un crédito hipotecario a una tasa de un 7%, y en el fondo que suscribí hace, qué sé yo, 8 años atrás, y hoy día las tasas están en un nivel muchísimo más bajo. Si yo no entiendo ese concepto, no voy a ser capaz de aprovechar la oportunidad que me da el mercado, portabilidad financiera, moverme de un banco a otro para disminuir la carga financiera o disminuir el plazo. O sea, la educación financiera es un concepto que va a permitir dar al mercado, o sea, en la medida que lo desarrollemos, en el fondo, aumentar la racionalidad económica, ser una mejor contraparte de los oferentes de crédito y generar en el fondo un mayor bienestar de la población. Evitar en el fondo los costos del sobreendeudamiento. Muchas gracias, Álvaro. Eric. Concuerdo con lo que dijo Álvaro. Agregar quizás que, o sea, las cifras de verdad dicen que estamos mal. Quizás en el barrio seamos relativamente mejores que otros países, pero eso no nos debe dejar contentos cuando nos comparamos a nivel mundial. Quedamos bien atrás. Y sobre todo en edades más tempranas. O sea, las cifras que entrega la PISA respecto de lo que decía Álvaro de que los jóvenes de 15 años no cuentan con los conocimientos básicos para desenvolverse bien en la sociedad en términos financieros. En Chile estamos en torno al 30% de la población, ¿ya? Entonces, eso es gigante. O sea,
Y entonces, cuando uno habla de educación financiera, y si bien hay esfuerzos en la media, en el currículum de tener temas de educación financiera, claramente hay que evolucionar y empezar a tocar estos temas mucho antes. O sea, esto no solamente se tiene que ver en el colegio, sino que también lo tiene que, necesita también la ayuda de un de que se vean estos temas también en la familia, ¿ya? Y quizás hacer algo, una simbiosis de que se vea en el colegio y se discuta en la familia, pero tiene que ser algo, una generación de hábitos a una edad más temprana, ¿ya? Para que la gente tenga estos hábitos y sepa dónde buscar información, sepa qué tiene que comparar, sepa cómo evitar estos comportamientos compulsivos de consumo. Eh, la CMF acaba de lanzar una nueva política de educación financiera que va en ese sentido y muestra un poco hacia dónde van los esfuerzos de la CMF. También el Ministerio de Hacienda acaba de relanzar la Comisión Asesora Presidencial para revisar, ¿cierto?, esta estrategia nacional de educación financiera, y es más, es ir hacia un nuevo capítulo de inclusión financiera, donde no solamente se vea la parte de educación, que es muy importante, sino que también ver el acceso a productos que se ajusten más a las necesidades de las personas, y también la protección, ¿cierto?, al consumidor. Y en ese sentido yo los invito también un poco a revisar nuestro sitio web CMF Educa. Siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero considero que es un muy buen sitio, aunque la recomendación viene de cerca, pero hay un montón de material que les puede ayudar eh, a aclarar las dudas cuando ustedes revisen algún tema, endeudamientos de productos, etcétera. Relacionado con el endeudamiento, también les propongo que se metan a la CMF y saquen su informe de deuda, que es gratuito, lo pueden sacar con su clave única, y esa es una buena forma también de ver qué información tengo de mi endeudamiento. ¿Sabía que debía lo que realmente debo? ¿Están en todas las instituciones? Es una manera de estar al tanto y encima de las deudas que tengo. A veces a uno se le olvida que tomó algún crédito, alguna tarjeta de una tienda, etcétera. Entonces, es una buena manera de ordenarse, sacar y revisar el informe de deuda, que además es gratuito. Eric, muy buenos consejos, sobre todo el informe de deuda, que mucha gente no sabe, que antes se conocía como informe SBIF, ahora la CMF también lo tiene, y de forma gratuita, de forma electrónica, sin tener que, con la clave única, está perfecto y se puede obtener y poder ordenar nuestro presupuesto. Lamentablemente nos quedamos cortos de tiempo, entre más conversábamos, más preguntas salían. Solo me voy a quedar con la última, que me dijeron, ¿se sube a la web el webinar? Sí, se va a subir a la web, que ha grabado, y vamos a tratar de, en los comentarios que se hagan del webinar, responder alguna otra pregunta que se nos quedó en el tintero. Mil disculpas a las que no pudimos responder, pero los tiempos son agotados, así que muchísimas gracias a todos los presentes. Eric, Álvaro, muchas gracias por su exposición, y nos vemos la próxima semana con un nuevo webinar, Alerta Ciudadana, todo lo que tienen que saber para no aceptar créditos fraudulentos, ni caer en plataformas de inversión fuera de ley. Así que nos vemos la próxima semana a las 9:30. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Chao.